Si te pasa como a mí, que cuando tengo ganas de comer algo dulce pero saludable y voy al supermercado y no encuentro opciones, y si las encuentro probablemente tenga un ingrediente que no quiero consumir, o otro de los casos es que encuentro algo y es realmente feo. Si te pasa eso, hoy te voy a enseñar mi receta de galletas dulces rellenas, increíblemente deliciosa, fácil, rápida y económica. No te la pierdas porque está buenísima. Muy buena. Y para preparar estas deliciosas galletas sin azúcar y sin gluten, lo primero que vamos a hacer es usar una batata. ¿Cómo se llama en tu país este tubérculo? ¿Batata o boniato o cómo lo llaman? Contame en los comentarios. Vamos a cortarlo en pedazos y lo vamos a cocinar hasta que esté tierno. Y mientras tanto vamos a pelar jengibre fresco y lo vamos a rallar porque queremos que esta masa de galletas tenga mucho sabor. Si no te gusta el jengibre o no tenés jengibre en tu cocina, podrías usar ralladura de cáscara de naranja o ralladura de cáscara de limón. Va a quedar muy bien. Y una vez que rallamos el jengibre, vamos a usar 3 cucharadas de este jengibre rallado. Si vas a usar jengibre en polvo, te recomiendo usar 1 cucharada. Las batatas ya están tiernas, vamos a hacer puré. Y te cuento que las batatas no solo nos van a servir para darle el toque dulce a las galletas, sino que también nos van a ayudar a ligar y va a ser una forma de no usar ningún tipo de fécula. También nos va a ayudar a darle humedad a la masa. Vamos a usar en total 1 taza de puré. Yo estoy usando una taza con una capacidad de 250 mililitros. Vamos a mezclar el puré con el jengibre y vamos a agregar, para darle sabor a esta masa, vamos a agregar también media cucharadita de cúrcuma para darle color y aprovechar los beneficios de la cúrcuma, y vamos a agregar 1 cucharadita de extracto de vainilla. Y si te está gustando la receta, no te olvides de dejar un me gusta, compartir la receta, y si no te suscribiste, te invito a que te suscribas para no perderte ninguna de mis recetas. Y vamos a ir mezclando. También te cuento que para mí combina muy bien la canela con el jengibre, así que vamos a agregar 1 cucharadita de canela en polvo. Y ya tenemos listo el sabor de esta masa. Ahora vamos a agregar la harina. Voy a usar 1 taza en total de harina de arroz. La voy a ir agregando de a poco. ¿Por qué? Esto lo tenés que hacer de a poco porque puede ser que necesites un poco más o un poco menos de 1 taza. Si no querés usar harina de arroz, podés usar harina de avena o podés usar harina de almendras. Vamos a ir integrando con la mano, que es mucho mejor. Vamos a armar bien esta masa. Lo importante de esta masa es que no pierda la humedad, porque si la masa queda seca, las galletas van a quedar duras. Entonces la masa tiene que mantener una humedad. Y vamos a amasarla de esta forma hasta armar un bollo. Una vez que armamos el bollo, vamos a estirarla. Y tenemos que estirarla con cuidado porque esta masa no lleva gluten, no lleva huevo, es una masa delicada. Vamos a usar un plástico para poner abajo y uno arriba y vamos a estirarla con cuidado. El grosor, más o menos medio centímetro. Lo ideal es que sean gruesitas porque van a combinar muy bien con el relleno. Para el relleno voy a usar una crema de chocolate casera que está buenísima. Bueno, ahora vamos a cortar las galletas. Para cortarlas voy a usar un molde, que es la tapita de un condimento. Y así de sencillo tenemos galletas. Miren qué linda esta masa. Esta masa me encanta. Además de ser rica, es una masa muy tierna. Las vamos a cocinar en el horno. Vamos a precalentar el horno. Más o menos lo precalentamos por 5 minutos.
Vamos a colocar las galletas en una bandeja con papel de cocina antiadherente y las vamos a cocinar por 15 minutos, no más de 15 minutos, estén atentos que no se quemen. Y una vez que están listas, las vamos a dejar enfriar. No se imagina el olorcito que hay en la casa. Estas galletas de jengibre son increíbles. Y ahora vamos a rellenarlas con esta deliciosa crema de chocolate casera, rica en grasas saludables, sin azúcar. Si quieren la receta, les voy a dejar el link en la descripción. Tengo la receta, es muy fácil de preparar. Estas galletas o alfajores, en mi país se llaman alfajores y son ideales para llevar como snack a cualquier lugar, a la escuela, para llevar los alfajores en una caminata, y a los chicos les encanta. Les cuento que a Benicio se comió todos estos alfajores. Muchas gracias por asistir al video y te invito a apoyar el canal Recetas de Irí. Aquí abajo donde está la opción de compartir, también tenés la opción de super gracias. El super gracias es una contribución que podés hacer al canal para que el canal pueda crecer y llegar a más gente, para que cada día más personas puedan hacer un cambio real en su alimentación. Y aquí abajo también en la cajita de la descripción te voy a dejar el detalle de todos los ingredientes. Y si tenés alguna duda, déjamela en los comentarios. Te invito a acompañarme en las redes sociales, Instagram y Facebook, Recetas de Irí. Y nos vemos en el próximo video.